Imagina por un momento que eres uno de esos asesores tan importantes que se llevan los políticos en sus visitas, en sus cumbres bilaterales y que los asesoras en las negociaciones. Esas negociaciones tan importantes que deciden la suerte de una nación. Y si eres asesor de alguien como un presidente de Estados Unidos, a lo mejor pueden decidir entonces el futuro incluso de todo el mundo. Y no te puedes equivocar, tienes que leer todos los detalles para aprovechar esos momentos de inercia con el fin de precisamente invitar a tu presidente a en ese momento decir lo que tiene que decir, hacer lo que tiene que hacer para llevarse a casa una negociación ganadora. Y no es fácil porque ese tipo de negociaciones normalmente se ganan como los partidos, las finales de las grandes competiciones, aprovechando esos momentos de inercia en el que a lo mejor con una desatención, con un momento de bajón, el otro equipo no se da cuenta de algo y ahí donde puedes meter el gol. Y aquí viene lo más interesante. No olvides que estás en un canal de psicología que analiza el poder, que utiliza la psicología para comprender el poder y cómo las personas usan el poder y se aprovechan de él. La mayoría de la gente analiza un apretón de manos fijándose en la fuerza o en quien sonríe más, cositas muy sencillas, pero los profesionales del análisis conductual observan un elemento muchísimo más importante y casi nadie sabe cuál es. Y en este vídeo, precisamente conmigo, vas a descubrir, uno, en qué elementos debes fijarte científicamente para analizar un apretón de manos de forma profesional. Dos, qué tipo de apretón realizaron Trump y Xi Jinping realmente. Y tres, muy importante, y sobre todo, quién ganó ese pulso silencioso de poder y por qué. Porque a veces una negociación no empieza cuando alguien habla. No, 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 no. Empieza en el instante exacto en que dos manos comienzan a apretarse. Y acompáñame hasta el final de este vídeo porque voy a revelarte algo fascinante. ¿Sabías que solo viendo un apretón de manos puedes detectar quién lleva la voz cantante y quién ocupa una posición dominante en una negociación? Incluso antes de que se pronuncie la primera palabra. Sí. Y cuando descubras ese elemento inequívoco que utilizan los expertos para saber quién está arriba y quién está abajo en una interacción de poder, no volverás a mirar un saludo de la misma manera, te lo garantizo. Así que vamos con la descodificación del apretón de manos entre Trump y Xi Jinping. Venga. Así es, aquí tenemos el apretón de manos, el tan comentado apretón de manos. El primero, cuando Trump llega, Xi Jinping no fue a recibirle al aeropuerto. Xi Jinping no va a recibir a nadie al aeropuerto. Él es el presidente. No sé, creo que no recuerdo que Xi Jinping fuese alguna vez a un aeropuerto a recibir a alguien. Si acaso que alguien me lo escriba si recuerda algo parecido. Pero, por ejemplo, Trump fue a Alaska, a la pista del aeropuerto, a recibir a Vladimir Putin, por ejemplo. Y aquí llega al palacio, entiendo yo que es el palacio presidencial de China, y esto es lo que ocurre en un apretón de mano que dura entre 18 y 20 segundos. Fíjate. Brutal, brutal. La cantidad de cosas que hay aquí en este apretón de mano merece ser analizada y muy bien. Ahora sí, vayamos al apretón. Voy a poner el vídeo en silencio porque los sonidos no nos interesan. Y fíjate, ¿no? Trump tiene que hacer un recorrido desde el coche. Aquí lo tenemos, el recorrido es corto. Sí, lo mira detenidamente, hace un gesto, sí, con la mano. Presenta la mano, fíjate a qué altura pone la mano, que eso es un gesto de superioridad. Fíjate Donald Trump a qué altura la pone. La mano está hacia abajo, palma hacia arriba, en plan, dame algo, y el otro lo está esperando como, venga, alcánzame arriba. Poner la mano arriba es importante porque obliga a la otra persona a levantar el brazo y de alguna manera le impide, cuando tú tienes el brazo, cuando la otra persona tiene el brazo levantado, prácticamente va a ser difícil luego que pueda dominar. Piénsalo, ¿no? Yo pongo la mano arriba y entonces si tú quieres coger mi mano para bajármela y hacer un apretón dominante
y de alguna manera ponerla hacia abajo va a ser muy difícil. Si yo la dejo abajo, lo que va a hacer la otra persona es cogerme la mano y ganarme el pulso. El hecho de poner las manos arriba es perfectamente estudiado para evitar que Donald Trump suba y colapse. Tú no, va a ser muy difícil y antinatural el gesto de apretar la mano, ¿no? Y empujarla hacia abajo si el otro ya la tiene muy arriba. Por tanto, este es un movimiento defensivo de Xi y claro que obliga a Trump a ir hacia abajo. Tan es así que al final es Xi quien baja porque Trump no va a levantar la mano. Y aquí cuando las dos manos, fíjate cómo Xi además abre los dedos de la mano. Eso es fundamental para evitar que te cojan los dedos, ¿no? Abre para que te cojan la parte central de la mano para que los pulgares se encuentren para un buen apretón de mano. Y abriendo la mano obligas, impides que la otra persona, por tanto, la coja de una manera que te pueda dominar. Aquí es quien tiene la parte de arriba, es Xi. Y aquí comienza el típico apretón de mano de Donald Trump. Fíjate cómo Donald Trump siempre suele llevar el tronco muy cerca para estirar el brazo, porque si el otro estira el brazo, es mucho más fácil desequilibrarlo, porque hay mucho más recorrido, es como si fuera un látigo. El brazo se convierte en un látigo y es mucho más fácil sacudirle el cuerpo y hacer que el cuerpo del otro prácticamente sea vapuleado, ¿no? Y aquí Trump recurre a lo que es habitual en él, acercar el tronco para luego sacudir con la mano cercana al tronco, que esto le va a permitir a él mantener un eje rígido y hacer que quien vapulee sea el otro. Pero es que el otro ni se inmuta. Fíjate. Es más, el otro comienza a Trump cede y Xi Jinping comienza a ser él quien. Es más, Trump no cede y sigue. Es más, Trump no cede y sigue moviendo el brazo de Xi, pero el brazo de Xi se mueve hasta el codo y del codo hacia el resto el cuerpo permanece perfectamente equilibrado, impasible. Tan es así que obliga a Donald Trump a comenzar a meter gestos que no deberían estar en el apretón de mano, que pero también forman parte de su repertorio, como son esos toques a la mano de Chi, a modo de, bueno, buen chico, como si fuera un perrito, dame la pata y luego le hace así, ¿no? En el morrito, en la pata, ¿no? Fíjate, lo hace una vez, lo hace dos, y sobre todo después tenemos otro gesto que no debería estar, que es este gesto que hace Trump al brazo de Xi. Trump sigue mirando a Xi cuando Xi ya ha roto el contacto visual. Fíjate cómo Trump sigue mirándolo. Y este otro gesto importante, la mirada de Trump es una mirada de tratar de escanear a Xi, porque no lo consigue, Xi es impenetrable. No muestra un cambio de expresión, parece una máscara con una expresión que es prácticamente inmutable. Y esto pone nervioso a Donald Trump, que hace que tenga que poner una serie de gestos que no están, una mirada prolongada. Y aquí lo que ocurre después, una respiración así de Donald Trump. Fíjate la respiración. ¿Has visto? Cómo se infla Trump y baja. Es un suspiro realmente este de Donald Trump que, como a modo de liberación emocional, como liberación de tensión. El otro no se inmuta. Tremenda esta parte. Y además hay otro elemento que es esta inclinación de la cabeza de Donald Trump, que es otro gesto que no debería estar. Señal de que Donald Trump está tratando de escanear a Xi y no consigue descodificar su expresión, no consigue, prácticamente impenetrable, inescrutable. Fíjate cómo Trump lo mira como, parece de la mirada de Donald Trump que no consigue hacerse una idea de qué está sintiendo Xi. Es como si quisiera tratar de abrir una puerta y no encuentra el hueco de la llave, la ranura, ¿no? Fíjate este gesto de Donald Trump que además hace como una sonrisa como de Mm, mm, como una sonrisa como de, no es decepción, pero es como de contrariedad. Algo no va bien. Esta sonrisa está diciendo, algo no va bien. Mm, no es lo que me esperaba. Y fíjate, sí prácticamente no se mueve y sonríe con una sonrisa, bueno, de plástico. Trump le dice algo, le toquetea, etc. Bien, análisis general del apretón. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una aproximación lenta, frontal, una mirada sostenida entre los dos, la puedes ver aquí, un agarre prolongado, 18-20 segundos,
una tensión de tracción, una inclinación, sí, hacia atrás, echando la barriga hacia adelante, fíjate, y Donald Trump ligeramente hacia adelante. ¿eh? Tenemos una ocupación simétrica del espacio, nadie invade el espacio del otro, esto es importantísimo, y una sonrisa social controlada, mucho más expresiva en Donald Trump, que tiene que cambiar el tipo de sonrisa, con esta sonrisa así como que, con labios apretados, ¿no? Mandíbula apretada, y la sonrisa de Xi, que es un patrón único. Bueno, el tipo de apretón que tenemos aquí, lo que podemos definir un apretón de negociación de dominancia contenida. Es un saludo relajado, eso sí. Es además un saludo cordial, eso sí, pero es un saludo también donde ambos mantienen una conciencia de su propio estatus y son conscientes de que aquí se van a decidir en este apretón de mano muchas cosas, como cuando los perros se huelen el trasero, se huelen el culo para ver si pueden confiar el uno al otro, el uno del otro, ¿no? Básicamente en eso consiste el apretón de mano entre estos dos, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Por tanto, tenemos cordialidad, tenemos firmeza, tenemos control de la situación por parte de ambos, se percibe un esmero mayor de querer controlar y dominar la situación por parte de Donald Trump, pero que es frustrado porque el otro no se inmuta. Y luego tenemos también falta de sometimiento por parte de uno y de otro. ¿vale? Por tanto, podemos estar hablando de un empate técnico, pese a mostrar Donald Trump un mayor intento de querer llevar el pulso y no conseguirlo. Y este intento de querer llevar el pulso y no conseguirlo, lo que ha sido procesado por la gran mayoría como un intento frustrado y, por tanto, como una derrota de Donald Trump. Sin embargo, podríamos considerarlo más bien un empate técnico. Y ojo con el tema de las emociones que pueden trascender de aquí. Trump muestra un mayor matiz de emociones y sí, es lo que es, no muestra nunca nada. Él tiene un exceso de autocontrol, de cautela, por tanto no es posible decir nada. Trump aquí sí que muestra una paleta de colores emocionales, ¿no? Aquí, luego aquí, luego aquí, cuando utiliza la mano, ¿no? Trump es mucho más fácil de leer, fíjate como aquí abre la boca para tomar aire, llena los pulmones, afloja. Tenemos un repertorio, ¿no? de conductas cuando el otro es totalmente, es casi un robot, prácticamente. Aquí tenemos la relación entre un ser humano y un robot chino, prácticamente. ¿no? Quita Xi Jinping y pone un robot de eso que muestran los chinos a los europeos cuando van de visita y es algo parecido. Hay control por parte de los dos, hay cautela, hay autoafirmación, hay diplomacia estratégica, pero claro, por esa variedad de emociones se percibe como a Xi Jinping todo un bloque, por tanto, imperturbable, inalterable y que por tanto ha, de alguna manera, dominado más la situación. Pero tenemos que considerar aspectos culturales. En la cultura de Donald Trump es mucho más fácil expresar emociones, en la cultura china no lo es. Es decir, que a ti te pasaría igual si vas a estrechar manos a chinos. Si vas a China y estrechas mano a un chino, te va a pasar lo mismo que le ha pasado a Donald Trump. Te va a costar con tu lenguaje o con tu conocimiento del lenguaje no verbal captar qué es lo que está sintiendo, pensando el chino, porque es otra cultura, son otras expresiones, las caras tienen otras connotaciones, otros rasgos faciales, y esto hace mucho más difícil pillarlos, ¿vale? Eso es un poquito como pasa con los esquimales. Los esquimales tienen hasta 40 formas de llamar al hielo, porque ellos conviven con el hielo y captan distintos matices del hielo. Y cada tipología de hielo la llaman con un nombre diferente, hasta 40. Pero tú vas al Polo Norte y para ti el hielo es hielo. Todo es igual. No consigues apreciar estas diferencias. Y esto le pasa a un occidental cuando observa a un chino. Por eso se suele decir, es que los chinos son todo iguales. Y por eso los occidentales muchas veces llamamos chinos a los coreanos, a los japoneses, porque de los rasgos faciales ni siquiera somos capaces de diferenciarlos. Para nosotros son todos chinos, son todos iguales, ¿no? Y son muchos. Eso es lo que se suele decir de forma muy superficial, pero es lo que denota precisamente nuestra dificultad de captar los matices expresivos de los chinos que como que se mueven en una distinta onda, ¿no? En una distinta frecuencia, ¿no? Y es por eso que muchos han atribuido la pérdida de este estrechar manos a Donald Trump. Sin embargo, hay un empate técnico, pero aún así, teniendo un empate técnico, sí es cierto que hay elementos en los que tenemos que fijarnos cuando queremos saber quién lleva la voz cantante en un apretón de mano. Y de todos los que yo te he comentado, el principal es precisamente la aparición de los gestos que no deberían estar en un apretón de mano y que de repente están. Y en este caso, ¿quién de los dos ha sido productor de gestos en este apretón de manos que no deberían estar, pero sin embargo los ha metido en la situación? El único ha sido Donald Trump.
¿Y qué es lo que denota que hayan aparecido todos estos microgestos de Donald Trump? Algo muy importante, importantísimo. El hecho de que si Donald Trump ha recurrido a estos gestos como tocar la mano arriba en 2 ocasiones, 1, 2, y además alargada, este cambio en la orientación de la cara, y luego tenemos también este toque al brazo. Esto significa, se ha recurrido, han salido estos gestos que no deberían estar, ese ruido, por así llamarlo, un ruido gestual. Esto es la demostración de que Donald Trump se ha encontrado mucho más incómodo que Xi Jinping y ha tenido que rellenar esa incomodidad o romper esa incomodidad con esos gestos, más allá del hecho de que ha sido el que más ha hablado, el otro no hablaba nada. Entonces esto hace pensar, claro, cuando estos gestos aparecen, esto significa que la amígdala toma el control. Corteza prefrontal, control de la situación, conducta planeada, situación más o menos controlada. Amígdala, se activa la amígdala. ¿Por qué? Porque entro en modo supervivencia. La amígdala es lo que activa la conducta de supervivencia. Huida, claramente aquí no puede huir Donald Trump, ataque, podría atacar, pero no lo hace por cortesía, pero la amígdala comienza a activarse, el cuerpo entra en tilt, tiene que canalizar esa activación y comienzan a aparecer gestos, los típicos gestos de nerviosismo, ¿no? Entonces, que Donald Trump haya mostrado estos gestos que no deberían estar y que haya más ruido gestual por parte de Donald Trump que por parte de Xi Jinping, esta es la demostración de que la amígdala se le haya activado con más rapidez a Donald Trump que a Xi Jinping y que por tanto Donald Trump se ha encontrado más incómodo y como se ha encontrado más incómodo, quizá tenga un menor entrenamiento, quizá también por un factor cultural, es lo que hace pensar que Xi Jinping ha mantenido el dominio de la situación, mucho más que Donald Trump. Este es el elemento científico. Por tanto, yo te diría, en definitiva, que hay sí un empate técnico. Es cierto que en Occidente la gente ha visto a Donald Trump más incómodo y lo ha visto más incómodo por la activación de la amígdala que ha producido todo este ruido gestual que no debería estar. Y precisamente ese ruido gestual que no debería estar es el indicador por el cual podemos identificar quién está llevando la voz cantante en un apretón de mano. Ahora, en un apretón de mano que termina en empate técnico, porque si en ese apretón de mano Xi Jinping hubiese mostrado ser vapuleado, boom, 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 así, sacudido por parte de Donald Trump, daría igual el ruido que hubiese aplicado Donald Trump a la situación, porque ese mostrarse vapuleado de Xi Jinping llamaría tanto la atención que esos microgestos, ¿no?, de ruido gestual pasarían en segundo plano. Esto es lo que podemos concluir de este análisis. Espero que sea útil, espero hayas podido comprender los detalles. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita. No olvides, tengo 2 canales, Roberto Crobu No Verbal, específico en análisis no verbal, y Roberto Crobu Psicología del Poder, que es donde analizo la psicología del poder. En este caso, he querido llevar un análisis no verbal a la psicología del poder porque los titanes que tenemos aquí merecían que llevara esto al canal que puede tener el mayor alcance. Pero normalmente para ver los análisis más profundo, incluso más completo, no descarto que lo que hayas visto, lo que veas aquí, lo amplíe en un vídeo mucho más profundo en el canal no verbal, donde tendré más detalles. Así que sígueme también en el canal no verbal, si esto lo estás viendo en el canal de Psicología del Poder, porque ahí es donde vas a tener, si este vídeo te interesan, vas a tener mucho más contenido. Con esto es todo. Recuerdo, me gusta, compartir, hacerse miembro, compartir, suscribirse, importantísimo, activar la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.